Si alguien, Mario, es no binario o transexual y prefiere identificarse como ella y no él o ella. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, es completamente ridículo. No para ellos, digamos, porque es su identidad, ¿no? Pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional utilizando un lenguaje distinto para... Es completamente ridículo, ¿sabes? No vayan a empezar ustedes como el video que ahorita anda circulando de que es compañero. Alguien me dice eso y lo saco de aquí. Y alguien empieza con sus jaladas de que ya se compañero, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros. O sea, ustedes deben de entender que hay dos géneros. Masculino y femenino. Hay un macho y una hembra en los animales. Si te encuentran dentro de 10.000 años, fosilizado ahí, debajo de excavando, solo vas a poder ser dos cosas, macho o hembra. Pepper Spin, joven que vive en León, se considera no binario. Aunque tiene claro quién es y no lo esconde, su identidad fue motivo para que una vecina de Quinta Los Naranjos le agrediera. Comenzó con gritos e insultos, luego hubo amenazas, hasta que el pasado 25 de septiembre, la mujer organizó a un grupo de personas para entrar a la casa de los padres de Pepper y golpearlo. Miles de integrantes de la comunidad LGBT+, de la Ciudad de México, realizaron una protesta en búsqueda de esclarecer la muerte del magistrado Jesús Ociel Baena. Justicia, justicia, justicia. Nos reúne el apoyar, el que no dejemos pasar estos actos como si no hubiera pasado nada. Estamos aquí porque mataron a uno de la comunidad. En las inmediaciones del Centro Cultural Digital de la capital, encapuchados realizaron pintas donde se leía: los discursos de odio cobran vida, la indiferencia también mata y existimos porque resistimos. Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo. Ese no es el lenguaje del español. No existen las personas no binarias. No existo. O sea, ¿me están diciendo que no existo? Claro que existo. Soy no binaria. Ni hombre ni mujer. Soy un alma. Yo soy la no binaria. Que sigue no binaria. ¿Qué es el género para ti? Pues el género para mí es una construcción social. Entonces sí es como una forma de identificarme ante la sociedad, ¿no? O sea, también creo que hacia mí, pues sí, de saber quién soy. Es lo que la gente espera, pues son como prejuicios e ideas que tienen las personas. Una serie de características y de parámetros que se establecen socialmente para definir funciones, acciones o roles sociales. Pero creo que no necesariamente tienen que estar como dictaminados por ello. Creo que es algo muy amplio en cuanto a lo que somos, como para que simplemente estemos como encasillados en género masculino o femenino. Una persona no binaria, justamente, pues como lo dicen, no se identifica como hombre o como mujer. Pues creo que, o sea, ser una persona no binaria es como, lo que significa para mí, pues es un acto revolucionario. Pues es una forma de, pues, de vivir como a mi manera, ¿no? O sea, no como las normas me dictan, sino como yo me siento bien y yo me siento a gusto. El romper con estos esquemas, el no tener que clavarse en un solo cartabón y de no tener que decir forzosamente solo tengo que cumplir con estos requisitos. Es como un tercer género, podría decirse. Y pues justo no cae en estas ideas que tiene la sociedad de lo que significa ser un hombre o lo que significa ser una mujer. Que no necesariamente llega a estar en un género del todo, ya sea en el lado más como en el espectro más femenino o en el espectro más masculino, sino que está más como entre ellos. ¿Por qué la palabra revolucionaria? Pues porque en esta sociedad todo se divide, ¿no? O sea, siempre hay como blancos y negros, ¿no? Y no
generalmente no se le da como visibilidad al espectro gris, ¿no? Que está como entre lo blanco y lo negro. O sea, generalmente como que las personas les hace mucho ruido cuando no es ni una cosa ni otra, ¿no? Como en este caso que sería ser mujer u hombre, el hecho de que no estés dentro de lo conocido como lo común, ¿no? Es difícil ser una persona no binaria y poder desarrollarte en un ambiente donde te sientas pues en comodidad, a gusto, ¿no? Que a veces haya comentarios como, oye, ¿por qué no hablas como hombre? O, oye, ¿por qué tienes tu cabello largo? Ese tipo de cosas que creo que pues no tendrías por qué explicar en la vida normalmente. Entonces, significa mucha resiliencia, mucha fuerza, porque tienes que ser capaz de lidiar con todo eso, absorberlo y poder pues seguir adelante a pesar de ello. Cuando yo era niño recuerdo que pues habían cosas que me gustaba, pero no las podía hacer porque pues eso era normalmente de niñas. A mí siempre me llegó a defender una niña y siempre se veía muy mal en el contexto cultural en donde yo vengo. Y con el paso de los años yo descubrí que yo era una persona distinta a los demás, pero en ese momento yo no sabía qué chingados era. Desde los pleitos y los llantos y las quejas con Santa Claus, porque yo pedía autopistas y coches y soldados, y mi abuela decía que no, que Santa Claus nunca me iba a traer eso, porque las niñas buenas tienen que pedir muñecas y tacitas de té y casitas, ¿no? Ese tipo de cosas. Toda mi infancia, todo el mundo esperaba que me gustara el rosa, que hiciera ballet, que quién sabe qué. Y a mí me incomodaba mucho. Yo me acuerdo que yo de chiquita quería ser hombre. Yo me quería llamar Alfredo. Yo ya tenía mi vida pues inexistente, ¿no? Pero justo a mí me incomodaba mucho. Pero pues los papás te dicen como, no, pues eres niña y ni modo. A mí nunca me ha gustado usar aretes. Entonces, o sea, mi mamá de chiquita era como, es que ponte aretes, y era como, es que no me gusta. O sea, me hacían incómodos y aparte no me gustaba cómo me veía. O sea, en cuestión de la ropa, pues cuando eres pequeño, pues te vistes como te visten, ¿no? O sea, no es como que tú tengas alguna decisión. Por ejemplo, no me gustaba sentarme con las niñas a jugar muñecas, pero tampoco me gustaba sentarme o irme con los niños a jugar fútbol. Pues sí, que yo no encajaba en lo que comúnmente debería ser una persona varón. Y yo nunca me sentí de esa forma. No necesariamente cuando me decían, es que tienes que jugar con este carrito, era como, qué incómodo. Que sí me gustaban los carritos, pero era así como de, que tú me digas, hazlo, ya me sentía como esta imposición de, es que tienes que jugar con esto porque es para los niños, ¿no? O no puedes hacer esto porque es para las niñas. Como que mis compañeras era como, es que eso es de niños. Y yo era como, güey, pues no, o sea, no necesariamente. Y yo me metía como a jugar fútbol con los vatos. Y así, aunque me caían mal, porque nunca me pasaban la pelota. Pero... Decisiones de trabajo, por ejemplo, me decían, ¿qué quieres de grande? Y decía, yo quiero ser minerólogo, o quiero ser espeleólogo, ¿no? Meterme en las cuevas con los murciélagos y encontrar una gema nueva, un nuevo mineral y aprenderme la tabla periódica. Y decían, no, es que eso no es para niñas. Tienes que pensar en algo para niñas. ¿Por qué? No entiendo. Incluso a los 12, 13 que empiezan a salirte los senos, la angustia horrible de decir, yo no quiero esto. ¿No? Cuando empiezan los cambios de cuerpo y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no me voy para el otro lado? ¿Por qué no me sale barba? ¿O por qué simplemente no me puedo quedar así? ¿Por qué tendría que haber forzosamente una definición? Incluso porque esa definición biológica tendría que darte una definición social. Vamos a decir que, ok, ni modo, me salen senos en vez de barba, pero eso no implica que tenga que tener hijos y lavar platos, ¿no? ¿Sentiste alguna presión justo para
ajustarte a estos roles? Sí, más justo como más por mi mamá, que era como, ¿pero por qué no te pones estos vestidos? ¿O por qué no usas tanto el rosa? ¿O por qué no te gustan más las cosas de niñas? Entonces como que lo interioricé y empecé como que a tener gustos más femeninos en la secundaria, o sea, juntarme más con las niñas. Es como en la secundaria, ¿no? Cuando entras y ya como que empiezas a descubrirte y ya es ahí cuando siento que ya empieza a tomar más forma como esto de los roles de género, ¿no? Como de, ay, es que las niñas usan bolsas y esto y aquí, ¿no? Y, o sea, en algún momento me adapté porque pues justo, o sea, estás descubriendo quién eres, ¿no? Pero pues presión es que es muy sutil, ¿no? O sea, socialmente como que esa presión es sutil y no, porque también a veces es muy notoria. Recuerdo que a veces yo me quería poner como ciertos pantalones o así y mi papá sí era como de, es que así no te voy a llevar. Y pues yo me enojaba mucho, ¿no? Porque era como, ¿por qué no? O sea, y él era como, es que tú eres una señorita. Y es como, pero, o sea, ¿eso qué tiene que ver, no? Con mi ropa. Vaya, o sea, a nivel social como que te adaptas, ¿no? Como con tus círculos, porque al final es como lo que aceptan y al final es como que tú no te quieres sentir excluido de ahí, entonces pues entras en esa dinámica. O sea, y me gustaba lo que me gustaba en ese entonces, pero como que tampoco era lo que yo era. Entonces sí llegué como que a reprimir un poco más el ponerme más vestidos o arreglarme más o ponerme tacones o verme de una forma más femenina, justo por como el estigma o así. Para mi abuela, lo evidente era que una niña bien portada usaba zapatitos blancos de charol. Y no los toques y no los ensucies y no vas a correr, no te vas a subir a un árbol, no, o sea, tienen que estar blancos y prístinos y son de charol y se pueden rayar y se van a dar cuenta si corriste, ¿no? Por ejemplo, la manera de sentarse, ¿no? Con las piernitas cruzaditas, las rodillas bien cerraditas y ser una niña buena, ¿no? Las trenzas, los aretes, los solanes, las florecitas, los corazoncitos. Es como de, no quiero nada de esto. Pero sí es como muy... pues digamos que lo que ves en los medios, o sea, lo que consumes, como que al final eso te hace sentir que debes ser así, ¿no? O sea, como que tienes que ser de una forma. Pues los medios nada más te enseñan como lo bueno visiblemente, lo deseable visiblemente, ¿sabes? Yo soy de los 2000, entonces no crecí tanto como con la televisión, pero sí con YouTube, ¿no? O sea, y era como... O sea, yo veía mucho Yuya. Entonces era como, claro, o sea, Yuya es como el claro ejemplo de una chica bien, de familia y, ¿sabes? O sea, el contenido era maquillaje y outfits para chicas y para hombres era como de otra cosa, ¿no? Como contenido basura o cosas así, ¿no? Digo, además de que crecí en una época muy andrógina, si yo veía MTV, a quien veía era a Grace Jones, veía a Boy George, veía a David Bowie, no, o sea, yo decía, pues esto es lo mío, yo quiero ser así, yo quiero ser andrógino, y quiero tener ambas características sin ninguna, ¿no? Y generar, valga la redundancia, generar mi propio género, generar mi propia identidad. Entonces, cuando ves ese tipo de personajes adultos que admiras, ¿no? Que tú tienes 15 y ellos tienen 30, y dices, wow, yo quiero ser así. Pues cuando tienes esa visibilidad en las películas, en los videos, en la música, te das cuenta de que hay otras opciones, ¿no? Y yo quería esas opciones. De alguna manera creo que tuve la suerte de crecer en una época y obviamente en cierto medio social en el que esos eran mis influencias, eso era lo que yo veía en la tele. No, yo no veía a Mocedades ni a Daniela Romo, yo veía a Culture Club y a Eurythmics y yo decía, estos personajes son maravillosos, yo quiero ser así.
tengo una mejor amiga que también es no binaria y recuerdo que como que ella me empezó a decir como pronombres con él, ¿no? Me decía así como, ay, qué guapo y así, ¿no? Como de manera muy natural. Y no sé, como que yo decía, no me disgusta, ¿sabes? No es como que me moleste. Y creo que ahí a lo mejor empezó como un poco eso de, ajá, sí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tengo que referirme siempre a mí como ella? Ajá, creo que ahí como que me hizo un poco de sentido, tal vez. Llegó un momento ya más de grande que me di cuenta que pues no es que seas o niño o seas niña, o sea, puedes ser las dos. No tienes que caer exactamente en esta cajita de niño o en esta cajita de niña. Y yo creo que eso fue lo que más paz me dio, que no tenía que hacer lo que la gente esperara, sino yo nada más hacer lo que me naciera. Como en secundaria, prepa, que empiezas ya como que te dan permiso de salir los domingos con los amigos y tal. Y me tocó también como el inicio del rock mexicano. Me tocó ir a la última carcajada, la Cumbancha, por ejemplo, que ya no existe, era un antro del rock mexicano más o menos famoso. Y ahí sí había como mucha entidad andrógina igual, ¿no? Entonces había una identidad, había un reconocernos. Así como de qué padre estás, qué chido tu outfit, y estamos como en el mismo rollo. Entonces, sí, siento que por ahí se fue dando mi propio constructo, ¿no? Yo creo que si hubiera nacido en un cuerpo masculino, seguramente hubiera sido un gran escándalo si me pongo maquillaje, ¿no? Pero hubiera sido como, es parte de la moda o es parte de la época y como que te dejan ser, ¿no? En cambio, nacer en un cuerpo femenino y negarte a ir como esperan que vayas a una boda, ahí sí había serios problemas, ¿no? Y empiezan ya, es que es lesbiana, ¿no? O sea, mi abuela estaba atacada de terror de que yo le saliera lesbiana, ¿no? Y es como de, no, o sea, en primera que tiene que ver una cosa con la otra, y suponiendo que así fuera, Mucha gente, justo por mi forma de vestir y mi forma de ser y todo, la gente piensa que soy lesbiana, pero no. A mí siempre me han atraído los hombres y digo, no es que esté mal ni nada ser lesbiana o no, pero justo creo que la gente, pues cuando dices que eres de la comunidad, te ponen como, es lesbiana. O sea, como que la identidad de género no es tan visible en la comunidad LGBT, más que así es como transexual. Pero justo el ser no binario, género fluido, agénero, genderqueer, o sea, todas estas ramas del género, pues como que no les hacen mucho caso y justo mucha gente, cuando les dices, soy de la comunidad, te encasillan en que, sexo, o sea, que no sé cómo decirlo sin que suene cancelable. Lo malo, o sea, lo anormal de ti es tu orientación sexual más que tu identidad de género. Sé que como persona no binaria, pues al final del día biológicamente, pues sigo siendo un hombre cisgénero. Entonces por ese aspecto, pues sí podría decir que soy homosexual, ¿no? Pero no creo que el hecho de el ser homosexual sea lo que haga que mi representación o mi identidad de género pues sea como es. Yo no me pinto mis uñas o me tiño mi cabello por ser gay, sino más bien por ser una persona no binaria. Creo que el hecho de que yo no me defina voluntariamente, o sea, que yo decida no definirme hacia ser forzosamente binario, también tiene que ver con mi perspectiva o la manera en que mi cerebro procesa a los otros seres humanos, ¿no? Así como de, es que no me importa lo que traes entre las piernas, la neta. O sea, si hay una compatibilidad intelectual, si tenemos estilos de vida que compaginen, si tenemos metas en común, entonces podría haber alguna intención de compartir vida, pero no me interesa lo que traes entre las piernas.
¿no? Entonces tampoco tendría por qué interesarte lo que yo tenga entre las mías. Pues no sé. Pues es que yo quisiera que solo me gustaran las mujeres, ¿no? Pero pues como que también hay cosas que han pasado que pues digo, no, pues no creo que solo me gusten las mujeres. Y también como que siento que sigo, o sea, sigo también como en esa búsqueda, ¿no? De decir mi orientación y, o sea, de mi identidad ya estoy como segura, ¿no? Que soy una persona no binaria, pero de mi orientación solo es como, pues tampoco quiero definirla porque pues, no sé, como lo que se vaya dando y así. Hasta el primer semestre de la universidad descubrí lo que yo sentía como tal. En la preparatoria era un poquito difícil, o era muy raro, eso lo que yo me estaba definiendo. Y en ese punto yo descubrí que la bisexualidad era la atracción afectiva o emocional hacia mujeres y hombres. No es de que un día yo me llegué a enamorar de un chico y luego ya me enamoré de una chica, no. Sino que hay a veces que me siento atraído por ambos géneros, pero no siento que para eso yo tengo que mostrar que ando con ambos. Siento que hasta cierto punto como que también lo negaba, ¿no? Como que, ay, eres bisexual, era como, no. O sea, no sé, como que no quería yo decir, pero sí, o sea, sí diría que primero como que me identifiqué más como, pues no sé, bisexual o de que lesbiana, ¿no? Como más eso, antes de decir ya no, sí soy NB, ¿no? O sea, como ya darle un nombre y un término. Uh-huh. Pues al principio fue difícil porque era una lucha interna que yo estaba llevando y solo 1 o 2 conocidos sabían lo que era realmente. En ese tiempo, durante ese periodo de aceptación yo tuve varios conflictos, me llegué a deprimir, llegué a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Me hizo sentirme fuera de mí, pero un día yo me armé de valor y en plena pandemia dije lo que era y digo, si de algo tengo que decirlo, el quien lo acepte pues lo aceptará y el que no pues... Sí, fueron muchos años de entenderme, de llevar un proceso propio de autodescubrimiento y hasta poco me doy cuenta de lo que era, pero desde un principio sabía lo que era, pero no me atrevía a decirlo públicamente por los estigmas. Digamos que siempre supe que era sexual en el sentido que siempre supe que había algo mal conmigo, o sea que todos los demás estaban interesados en el sexo y a mí siempre me valió. Pero digamos que ya como definición o como identidad fue muy tardío. O sea, yo no encontré el término asexual sino hasta hace unos, no sé, 10 años, 15 años. Asexual es la orientación sexual que tiene escasa o nula, escasa o nula atracción. O sea, realmente rara vez me siento atraído sexualmente hacia alguien. Andrógino es justo la combinación de andros, de lo masculino, y de gine, de lo femenino, para generar algo nuevo, ¿no? Algo que, como todo espectro, puede a veces ser... Hay veces que me despierto más transmasculino, más transfemenino, pero igual que es masculino y femenino. O sea, te decía, por ejemplo, ponerse zapatos de tacón. Pues los tacones los inventaron los hombres para montar a caballo. Entonces... No, también depende de la época y de la sociedad. Si yo me hubiera puesto tacones en la corte de Luis XVI, hubiera sido un escándalo, porque tendrías que ser varón para usar tacones, tendrías que ser varón para usar maquillaje, tendrías que ser varón para usar peluca, ¿no? O cierta joyería. Eran los varones los que usaban la joyería. Entonces, eso de transmasc, que es masc y que es fem, también es así como de a mí no me consta que usar maquillaje sea femenino, pues, ¿no? Entonces, la androginia es eso. La androginia es justo el poder jugar un día y decir, me voy a poner una falda con un estoperol, ¿no? ¡Pum!
y me vale. ¿Por qué? Porque así me siento, que así me siento, que así me siento. Las veces que me han preguntado así como, oye, ¿cómo te digo? Y es como quieras, pero no siempre me digas de la misma forma, ¿no? Y la gente como que a veces es como, claro, como ella, para mí decirle así es más cómodo, pues lo hago y no le molesta porque dice que es parte de sus pronombres. Y es como, sí, no me molesta, pero pues no solo soy eso. Y siento que sí es importante como la forma en la que te nombran. Pues una vez dije, es que a mí no me importa si me reconocen como varón o como mujer o como neutro. Yo dije, si te cuesta trabajo referirte a mí en femenino o en neutro, simplemente llámame Joel y yo no tengo bronca alguna. Si hay alguien que me habla a mí como ella o ella, tampoco me molestaría. Creo que es esto, como conforme vayas también experimentando también tú con el lenguaje, ¿no? Y viendo con qué sí te sientes cómodo y con qué no. Fue primero igual como, me identificaba antes como género fluido. Primero empecé como con ella y él. Y después fue como pero es que también me gusta que me digan él. O sea, como que me daba algo en mi interior que decía, es que se siente chido que me digan él. Entonces fue como pues bueno, él y ella. Y fue hasta un bazar que fui una vez, me hablaron de ella. Y como que también dije, o sea, como que sentí algo y dije es que también me gusta que me digan, que me hablen en pronombres neutros. Entonces como que ya, el cómo lo cambié es más como que mi preferencia entre pronombres masculinos y neutros y los femeninos, que no me molesta que me llamen por pronombres femeninos, pero son mis menos favoritos. El 90% de la gente que conozco me dice de ella y no soy de que no me hables así, ¿sabes? Hay veces que sí, como que me causa cortocircuito cuando estoy vestido muy masculino y de repente me dicen ella, sí me da como, pero tampoco me molesto, o sea, no es algo que me mueva mucho. Depende mucho también en yo cómo me siento ese día o cómo me siento en esa época, porque sí ha habido en las ocasiones en las que yo me percibía a mí más masculino y sí me decían como de, oye, bonita, o hablaban como por ella, que para mí sí era como de, ay, tal vez, como que me daban casos de disforia, entonces como que no me sentía tan bien. Pues sí, estás siendo tú, estás viviendo tu vida y de repente te dicen algo que no cuadra con lo que estás pensando o siendo en este momento y dices, sí es cierto, o sea, no todo el mundo vibra con esta sintonía que estoy yo ahorita. Podría ser como, no sé, estás caminando con alguien y de repente te dicen, ay, qué bonita tu falda. Y tú no traes falda, dices, what the fuck, ¿de qué me está hablando? No sé si tiene sentido en absoluto, pero sí es como, ¿qué? Te hace un cortocircuito, pero luego te acuerdas, ayer traía falda. Es justo como el no reconocer lo que tú ves y lo que las demás personas ven, o justo como que te hablen a lo mejor con pronombres incorrectos y sentir como ese de que entonces lo que yo veo y lo que yo me siento no soy yo. Entonces como un caso como de identidad también la disforia para mí. Pero justo es como que estás viviendo una realidad y de repente como que te sacan a otra realidad que también tienes, pero en ese momento no la estás viviendo. Eso es lo que siento que es como el cortocircuito. Digamos que la elección de pronombre es más o menos reciente, justo porque empezaron con este rollo de si las O son masculinas y las A son femeninas. Pero me queda claro que no soy ella, ¿no? Que no quiero ser él tampoco, o sea, tampoco es que quiera ser trans. Quiero quedarme en medio. Yo sí quiero quedarme en medio. Y me gusta quedarme en medio y de alguna manera el ello es una manera de reconocer que siempre he estado en medio. Que yo siempre me he sentido en medio
pese a que los demás siempre me han impuesto o forzado o asumido como femenino. Uno a lo mejor no llega a saber qué tan importantes son para las demás personas que se refieren a ellas mismas como quieren. Entonces me parecen muy importantes por eso, más como para las personas y validarlas y verlas, o sea, y hacer como que se sientan bien con su cuerpo, con su ser. Aunque a lo mejor la Real Academia no lo tenga como aprobado, pues eso que, ¿no? Al final creo que el lenguaje lo construye la gente que lo habla. Alguien nos metió en la cabeza la idea de que la A es solo para las nenas, y no es cierto. Que tú dices la mano, pero tu mano es femenina y acaba no sé en qué quedamos. Porque a pesar que muchas personas la discusión está en que es que no es correcto, es que así no se dice, es que la RAE y cosas, no es tanto la RAE, no son tanto las reglas, son más las personas, son más el cómo se sienten, la humanidad de ellas. No es tan importante una academia si la persona se siente identificada con la E. O sea, vamos a prohibir gritar puto en los estadios de fútbol, pero no prohibimos gritar puta en la calle. ¿Por qué nadie está discutiendo eso? Si el lenguaje es tan importante. ¿Y por qué solo se usa señorita en cierto contexto y solo señora en otra? ¿Por qué no se está discutiendo eso si es tan importante? ¿Por qué no somos señores todos? Y establecemos el señor y se acabó. Esas son discusiones que deberíamos estar teniendo en vez de estar discutiendo vocales. Neta. Así, con toda honestidad. No creo que haya inclusión forzada. Se me hace un término también muy tonto para que a una persona no le guste la trama de algo. Entonces, es más eso, como que saber cómo representar las historias LGBT y también la gente que es intolerante y que no sabe ver que existen las personas y que, como están tan cerrados en su círculo, no saben ver más allá de ellos mismos. Yo creo que al contrario, ¿no? Hay una comunidad muy grande como de LGBT, no binaria, etcétera, y yo creo que lo forzado es no incluirlos. O sea, lo forzado es no incluirlos porque existen, ¿no? Es 2024 y sigue habiendo gente que piensa que no somos necesarios o que no existimos o que a fuerzas queremos imponernos, cuando realmente solo somos seres humanos como cualquier otro. Y me da mucho coraje este término porque creo que está fundamentado principalmente por la supremacía blanca y el heteropatriarcado, este tipo de cosas. Entonces, pues sí, me causa mucho coraje, porque te digo, creo que sigue habiendo gente que preferiría quizás vernos muertos que admitir que tenemos derechos o que existimos. Afortunadamente, desde el día 1 hasta el día de hoy he tenido el apoyo total de mis padres en todo y me siento muy feliz de que haya sido así, sobre todo en esta situación. Aunque son pequeños, la gente piensa que eso se va descubriendo más tarde, pero creo que si desde pequeños tuvieran como esta información, sería muchísimo más sencillo el proceso, ¿no? No tendrían que pasar por muchas crisis, a lo mejor, de identidad. Sí he llegado a escuchar casos de personas que se vuelven a encerrar en el closet, o que estaban en su descubrimiento de su identidad de género, pero que al final por temas sociales o temas de familia o de amigos cercanos llegan a volver a encerrarse.
Sí es importante también que tengan un espacio donde se puedan sentir libres y decir, sí, o sea, a lo mejor no soy niña, no soy niño, y que les diga, o sea, que no les digan que están mal por eso, ¿no? Hace poco leía, no sé en dónde, en alguna red social seguramente, una frase que decía, si has logrado convertirte en el adulto que hubieras querido tener de chico, ¿ya la hiciste? Dije, güey, sí. Sí, soy el adulto que me hubiera apoyado de chico. Sí sería el tío que le hubiera dicho, yo te presto mi autopista. Ven, vamos a jugar a los soldaditos un ratito. Ven, no pasa nada. No te puedo defender de la abuela que te quiere con el chongo perfecto y las trenzas perfectas y los moños perfectos. No te puedo cortar yo el cabello, pero sí te puedo dar el chance de ser tú un rato. Simplemente que sienta protección, que es lo que buscamos, ¿no? Queremos sentirnos protegidos, aceptados, seguros, ¿no? Eso es lo que sí puedo ser ese adulto ahora. Y que tenga paciencia. Que tenga paciencia, que lo que siente está bien. Que no se sienta enfermo, que no se sienta chueco, que lo que siente es correcto, que lo que siente es natural. Creo que esa es una palabra importante que no estamos usando. Que nunca deje de ser el mismo, que siempre siga sus instintos y que luche, o sea, que luche por ser lo que es, ¿no? Aunque sea difícil, porque sí es a veces complicado, pero que lo haga porque le va a hacer sentir mucho mejor, ¿no? Y va a estar mejor así. Todo va a estar bien, que a lo mejor si se llega a sentir conflictuado, todo mejora, todo va a estar bien y al final uno encuentra respuestas. Es normal cómo te sientes, no te preocupes. No dejes que alguien apague tu brillo. No dejes que alguien te haga sentir que no perteneces. Y si en ti está el sentimiento de no pertenencia en un grupo, pues los nómadas iban de lado en lado, las abejas van de flor en flor. Entonces tú vas a poder encontrar tu grupo. Solo sé paciente, búscalo y cuando lo encuentres, pues aférrate a él.